Estamos ya de vuelta aquí en Viva la Mañana y nosotros tenemos que pasar a hablar del cambio, quizá político, el cambio en las elecciones para este 2015. Esta mañana nosotros vamos a abordar el tema con un experto que nos acompaña muy frecuentemente aquí en nuestros estudios, claro, abordando el tema de cómo quizá esta renovación, este despertar de los guatemaltecos y los acontecimientos que hemos visto estos días van a cambiar ese panorama político. Juan Carlos Sanabria aquí con nosotros esta mañana. De Así es, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María René, muy buenos días a todos los televidentes. Es un gusto estar acá con ustedes desde muy buena mañana. Bueno, nosotros estamos muy pendientes de lo que está pasando. Acontecimientos de ayer, quisiera tomar en cuenta varios de ellos. Uno, hablarte sobre la separación que hay ahora de esas personas que se habían comprometido a integrar esa junta que el presidente dice iba a reestructurar la SAT. Ellos deciden decir, bueno, mejor no, quizá no nos vamos a meter en esto. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué significa digamos, esta salida? Yo la vi como una salida muy responsable, precisamente porque en un contexto donde Guatemala necesita buscar consensos, buscar acuerdos, donde se necesita más que competir por si es esta o no la mejor propuesta, sino buscar los medios que permitan buscar los espacios, los acuerdos para las soluciones que en este caso se deben de encontrar para enfrentar los problemas en la SAT. La licenciada Zelaya, en este caso, Hugo Maúl y las otras personas que renunciaron, pues evidentemente vieron que no era necesario generar pues un espacio donde se pusieran a competir con la propuesta que en este caso hizo ICEFI. Entonces, de igual manera, tanto el licenciado Hugo Maúl como la licenciada Raquel Zelaya pertenecen al grupo de economistas G40. Se espera que ICEFI lleve a ese espacio a discutir la propuesta, entonces en ese sentido también ellos van a tener la oportunidad y la posibilidad de colaborar y de aportar con ideas, que ese realmente es el objetivo. Acá no se está buscando generar un espacio para tratar de liderar o de aparecer como los salvadores del sistema, sino más una visión institucional, una visión de país, una visión de Estado, no buscar conflictos ni diferencias. Perfecto. Quisiera hablar también el silencio de la vicepresidenta. Yo también es algo que hemos visto ya casi más de 2 semanas realmente que se ha mantenido en el silencio la vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Qué podemos decir de esto? Y las declaraciones que daba ayer también el presidente, yo creo que lo vimos un poco ya cansado, angustiado, donde él dice, bueno, yo estaría dispuesta a renunciar, pero no lo voy a hacer. ¿Qué hace de estos dos personajes ahora en la política? Sí, indudablemente es la crisis política más fuerte que ha enfrentado este gobierno, principalmente la vicepresidenta se encuentra en una posición completamente muy desfavorable y con muchas fuertes críticas de parte de la ciudadanía. En este caso, evidentemente, el retiro y la no presencia en la opinión pública de ella responde a una estrategia que busca no posicionarla, no tenerla enfrente, porque en este momento ella se constituye en uno de los principales focos de crítica. Si vemos un poco también la dinámica de la discusión en la opinión pública y en varios medios de comunicación, durante los últimos años hemos visto varias publicaciones de varios actos de corrupción donde vinculan a ella. Entonces esto simplemente viene a sumar, como coloquialmente decimos, a echarle un poco más de leña al fuego, en términos de que ella en este momento se constituye en el centro, en el foco de atención, de críticas, de señalamientos hasta el gobierno. Y en este caso creo que indudablemente la presión está creciendo, el gobierno cada vez se ve más debilitado, se ve más arrinconado. Estamos a la espera del segundo informe de la CICIG también. El segundo informe de la CICIG, entonces yo creo que hay muchos elementos que llevan a pensar que en algún momento, dada la crisis institucional y del sistema, las autoridades van a tomar pues decisiones bastante duras, trascendentales, y algunas de ellas pueden estar vinculadas con la renuncia de la vicepresidenta al cargo y a la inmunidad. Esto es algo que si al inicio se planteaba como una posibilidad,
conforme avanza el tiempo, conforme avanza no solo el actuar de muchos actores, entre ellos los manifestantes, la CICIG, los medios de comunicación, con informar estos hechos, creo que están cada vez más abonando a ese escenario. Y en ese sentido creo que debemos de apelar un poco a la institucionalidad, a que si eso se da, se busquen los mecanismos institucionales para preservar el Estado de Derecho, por un lado, y también el sistema en su conjunto, y que esto no derive en caos. ¿Hay algo escrito para estas elecciones? Usualmente el panorama político en el país está como dado, ¿verdad? O decimos, bueno, ya sabemos quién está enfilando las encuestas y esta persona es la que seguramente va a llegar al poder. ¿Se puede decir que está escrito este panorama político para las elecciones 2015 o ha cambiado por completo el panorama y sigue cambiando también? Ha cambiado muchísimo desde el 16 de abril, que fue realmente un parteaguas. Ya venía con otros sucesos cambiando, pero el 16 para mí fue un parteaguas, y también las manifestaciones, la del 25, por ejemplo, fue también otro parteaguas. Sin embargo, no todo está escrito. Creo que en este proceso electoral, principalmente, el destino está por escribirse. Si vemos las encuestas, nos relatan pues datos muy llamativos. De ellos, por ejemplo, que el primer lugar tiene un porcentaje muy bajo. Si lo comparamos con lo que tenían los primeros lugares en las últimas 3 elecciones, y aún tenemos estamos a la antesala de que también se terminen de incorporar otros actores políticos, es decir, el tablero político todavía no está completo, hace falta actores, hace falta de ver de qué manera pueden posicionarse los partidos y algunos candidatos. En este caso todavía, por ejemplo, Sinibaldi, cómo va a participar, ya adelantó con una campaña de... Es el movimiento reformador, dicen que es el partido de Sinibaldi, sí, ¿no? por supuesto, inició ya con una campaña, esperamos todavía si Portillo va a tomar la decisión o no, y de qué manera lo va a hacer, y entonces en ese caso creo que el panorama todavía está muy incierto, pero algo sí es... de algo sí estamos seguros, es que en este proceso electoral la competencia está reñida, no está nada escrito, y quisiera aprovechar también para que los ciudadanos reflexionemos sobre un voto y que votemos de manera consciente. Acá la decisión la tenemos nosotros, nada está escrito, aquí a nadie le toca, como muy bien están diciendo, sino que los ciudadanos debemos de decidir y de emitir un voto, pero un voto consciente, asistir a las urnas en función de un análisis de las propuestas políticas que nos hagan los partidos políticos. Muchos hablan de un voto nulo. ¿Qué tan beneficioso podría ser esto? Yo creo que miremos, digamos, los escenarios. Si se da un voto nulo, digamos, en masiva aquí en Guatemala, ¿cuáles podrían ser esos escenarios? Sí, indudablemente ese es un ejercicio democrático, y el voto nulo está dentro de las reglas del sistema democrático. ¿Sería lo mejor para Guatemala? No, creo que no. En este caso no. Sí tendría algunos efectos perversos, algunos efectos directos. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de que el voto nulo beneficia a los partidos mayoritarios. Si tomamos en consideración que el tribunal, para asignar los escaños, toma los votos válidos y excluye los votos blancos y nulos, en este caso los partidos mayoritarios necesitarían tener, por ejemplo, la mayoría absoluta para ser presidente, o sea, tendría que tener el 50% más 1, no es lo mismo, por ejemplo, tener el 50% más 1 de 100 votos, a tener el 50% más 1 de 40 votos. En el primero tendríamos que tener 51 votos y en el segundo tendríamos que tener 21 votos. Entonces es más fácil para las fuerzas políticas mayoritarias tener, en un contexto donde el voto nulo es alto, tener más posibilidades de ganar. Y por otro lado, pues la legitimidad con la que entraría un gobierno, en términos de que si entra con poco apoyo electoral, indudablemente eso, en medio de lo que estamos viviendo, puede generar escenarios de crisis donde el gobierno tenga pues fuerte rechazo, principalmente en las zonas urbanas, se están manifestando fuertemente, pero sí creo que más allá de votar nulo, lo que los ciudadanos debemos de hacer es votar conscientes, es decir, no partir de un supuesto de que ya todo está escrito, de que no hay nada en el escenario político, sino también buscar
conocer las ofertas de los partidos políticos, conocer a los candidatos y apostar y apoyar por aquel candidato y aquella propuesta política que yo considero oportuno. Hacer nuestra tarea también como ciudadanos. Y resolver preguntas, por ejemplo, si en este caso yo como ciudadano creo que necesitamos más o menos impuestos, si yo como ciudadano necesitamos mejores o menores programas sociales, si necesitamos mayor cobertura de educación o menor cobertura, y buscar cuáles son las ofertas políticas que me ofrecen precisamente eso que yo estoy buscando. Si quiero mejor cobertura de salud, mayor calidad en la educación, buscar qué ofertas políticas me las están ofreciendo y apoyarlas en el proceso electoral. Perfecto, bueno, seguramente vamos a estar hablando de estos temas a lo largo de estos meses previo a las elecciones. Te agradezco mucho haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto, María René. Con esto nosotros tenemos que ir a la pausa. Recuerde que aquí concluimos, bueno, VLM Noticias, pero regresamos con mucho más en Viva la Mañana. Ya se viene esta segunda parte donde cocinamos, hacemos muchas otras cosas. Ya volvemos.